al espíritu del proyecto de la ley. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los señores miembros de la Comisión de Hacienda, a los invitados del MADES y del Ministerio de Economía. Este proyecto es el que establece la obligatoriedad de adquisición de certificados de servicios ambientales por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional en el marco de la Ley número 3001-2006. El objeto del proyecto es darle la obligatoriedad a la adquisición de certificados de servicios ambientales citado por la Ley 3001 de valoración y distribución de servicios ambientales por parte de todas las instituciones y empresas públicas que contratan obras o actividades de alto impacto ambiental mediante licitaciones por acuerdo nacional. Le incluye a ministerios, secretarías, gobernaciones, municipalidades y entes autónomos y autárquicos, además de empresas públicas, sociedades del Estado y cualquier otra entidad con participación mayoritaria del Estado paraguayo. Y las actividades alcanzadas son las obras, proyectos, actividades clasificadas como de impacto ambiental conforme a la categorización que realiza el MADES. El único artículo que se refiere a aspectos presupuestarios es la obligación de previsión presupuestaria de forma proporcional a la magnitud del impacto estimado por parte de las entidades que prevén licitar obras o actividades de este tipo, señor presidente. Bueno, concedo el uso de la palabra al representante del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. No sé si va a hacerlo el director de la asesoría jurídica o la de servicios ambientales. El abogado Arnaldo Muñoz. Sí, buen día, senador. Buen día a todos los presentes. No me quiero extender mucho en mi exposición, senador. Simplemente para ratificar los términos en los cuales nos expedimos en la reunión anterior. El Ministerio del Ambiente está abierto a cualquier modificación que fortalezca el proceso de los servicios ambientales. No obstante, nosotros vimos en la reunión pasada conforme a la opinión de los compañeros de las otras instituciones, que esta ley, antes que colaborar, la verdad que prepararíamos un poco más de trabas al proceso que actualmente ya se tiene con la normativa vigente, la Ley 3001 y todos los procedimientos reglamentarios que han salido. Tenemos bien claro cuáles son las obligatoriedades de adquisición por parte de las instituciones públicas. Nosotros venimos trabajando con Petropar, con el Ministerio de Obras Públicas, con la INC. Venimos trabajando mancomunadamente desde hace años para que ellos puedan dar cumplimiento a la obligatoriedad de adquirir certificados de servicios ambientales por las obras de alto impacto, obras y actividades de alto impacto. Desde el MADES tenemos bien clara la película, senador, de cómo se debe realizar el proceso de la adquisición. Y en todas las reuniones que hemos tenido con los representantes de las diversas instituciones, es siempre el mismo problema con el que tropiezan: presupuesto. La falta de presupuesto por parte de estas instituciones para poder cubrir la obligatoriedad del 1% de las actividades proyectadas. Otro problema mayor en realidad que nosotros no hemos visualizado. Por eso, desde la postura del MADES, es que se encuentra bien reglamentada hoy en día el procedimiento de adquisición de certificados de servicios ambientales por parte de las instituciones del Estado, senador. Posición del MADES con respecto al proyecto. La posición del MADES con respecto al proyecto es que ya se encuentra bien contemplado. ¿De acuerdo con este proyecto? Y no estamos de acuerdo porque se encuentra bien reglamentado el procedimiento, senador. Senador Pipo Díaz Verón, sí, sin problema. Gracias, presidente. También a los colegas y en especial a la gente técnica del MADES. También nosotros, para abordar un poco, nosotros tuvimos una reunión conjunta con la Comisión de Legislación, presidente, de Obras Públicas, y
así también con la Comisión de Energía y Ambiente. Solamente para manifestar que esta normativa, presidente, está vigente y está muy bien redactada y hoy en día el órgano rector es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, las comisiones ayer han votado en mayoría por el rechazo en cuanto a lo que es este proyecto, presidente. Solamente para dar esa salvedad. Gracias. Gracias, señor senador. Senador líder Amarilla, se le concede uso de la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, yo creo que esto ya es una sobrelegislación, en primer lugar. En segundo lugar, raya la inconstitucionalidad porque pretende regular también a los municipios. Y como los municipios sabemos, por ejemplo, que son entes autónomos. Entonces no se puede imponer a través de decreto para que puedan prever o no algún presupuesto. Los municipios tienen su propio presupuesto a través de la Junta Municipal. Entonces, desde todo punto de vista, para mí que es una sobrelegislación, presidente, y más con el dictamen del MADES que nos dice que ya tienen bien clara la película de cómo funcionan los certificados de impacto ambiental. Entonces, por el rechazo, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. No habiendo más senadores y senadoras inscritas, voy a poner a consideración los que están a favor de la aprobación. Por el rechazo, se rechaza. Siguiente punto del orden del día, se le agradece a los invitados su presencia y se le informa al señor ministro que para la próxima él tiene que venir a la segundo punto es referente al Ministerio de Relaciones Exteriores. No tenemos sanción, no tenemos premura para tratar, no está presente el ministro, por consiguiente no se le recibe a quienes vienen en representación del ministro por línea de acción de la Comisión de Hacienda. Así es que se levanta la sesión agradeciendo la presencia de los señora senadora. Con respecto a un pedido Sí, senadora. que concede pensión graciable a favor de María Laura Cortés de Mendoza en su calidad de representante legal del menor Fausto Manuel Mendoza Cortés para su formación artística. Si pudiéramos, por favor, dar dictamen. Sí, puede argumentar, señora senadora, y ya tratamos el punto. Justamente el miércoles pasado, para hacer un poco de memoria, estuvimos dando un homenaje al niño Fausto. Es realmente un niño prodigio, tiene cualidades y talentos y su familia realmente necesita de esta ayuda para seguir con su formación artística. Ahora él va a los Estados Unidos y realmente organizan muchas actividades para poder solventar esos gastos. Es así que surge un poco esta necesidad de poder brindarle una ayuda económica a la familia para que pueda continuar con su formación académica y artística, presidente. A consideración de los colegas, senador líder Amarilla, perdón, quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Simplemente para resaltar la ley 4027 del año 2010, que reglamenta la concesión y aumento de pensiones graciables del Congreso por el Congreso de la República del Paraguay. En su artículo segundo, las pensiones graciables serán concedidas a las personas que reúnan las siguientes condiciones: paraguayos naturalizados que se encuentran imposibilitados de generar ingresos necesarios para una vida digna, haber cumplido 60 años de edad, cuanto menos, haber prestado significativos y perdurables servicios al país. El inciso C, haber prestado significativos y perdurables servicios al país, y otros requisitos, presidente. La intención es noble, no dudo de eso, solamente que la figura de pensión graciable no entra en tendría que ser en todo caso una ayuda social por única vez para un viaje o algo, porque vimos las cualidades de este niño la vez pasada, pero debería ser a través de Itaipú, alguna ayuda social, otra figura, pero pensión graciable viola la ley 4027 del 2010, presidente. Gracias, señor senador. Presidente, en ese sentido ya hay un precedente
con respecto a un caso similar y yo realmente no tengo todos los antecedentes, pero pudiera pedirle, le voy a llamar, si me permite, al secretario general Antonio, que justamente me estuvo dando información al respecto. Realmente esto sería por 6 años y sería con un control anual de acuerdo a su avance en cuanto a su formación artística se refiere. Va a ser monitoreado por el Ministerio de Hacienda, así también por el Ministerio de la Niñez. Y considero, presidente, que averigüé, investigué, el Estado no da absolutamente nada de ayuda a este tipo de talentos y realmente son fuga de talento al no tener esta ayuda económica que realmente es mínima, es un salario mínimo hasta su mayoría de edad y va a ser monitoreado el avance en su formación artística. Senadora, ¿qué le parece si usted se mune de toda esa información que le puede proveer el secretario general y la próxima semana lo tratamos en la comisión? Me parece bien, presidente. ¿Le parece bien? Gracias. Bueno, senadora Celeste Amarilla, sobre el punto. Sí, sobre el punto, y en el mismo sentido que el líder, se desvirtúa mucho esta ley realmente. Este es un caso que yo apoyaría y coincido en que el gobierno no apoya las artes, no apoya las letras, no apoya la cultura en general. Pues este es un caso para una beca. Es justamente el caso para una beca. Y en el presupuesto tenemos becas por todos lados. No puede ser que no haya una beca que se le pueda dar a él. Yo nunca voto pensiones graciables. En este caso coincido, pero no es esta la figura. Y creo que habría que buscar la figura de beca del Ministerio de Educación. No sé si tiene Itaipú, no sé si tiene alguien y que se le apoya a este chico, pero eso no implica que nosotros violemos una ley, a pesar de que siempre lo violamos cualquier cosa. Gracias, senadora. Entonces, acordamos que la próxima semana la señora senadora va a traernos todos los detalles y vamos a tratarlo en esta comisión. Muchas gracias a todos los señores senadores y senadoras por la presencia.